Increíblemente esta serie de Esperanzas en tiempo de crisis, yo siento que pasó como muy rápido, ¿sí? Como todas las series. Pero cada serie nos deja una enseñanza. Lo que me preocuparía un poquito es que por lo rápido que sucede y entra otra serie que vimos ya el video Enganchados, es que no estemos aplicando lo que aprendemos cada domingo, sino que decimos, uy, qué bueno, ¿verdad? Muy bueno el tema, qué buena reflexión. Pero como viene otra el próximo domingo y parece que cada domingo llega como muy, muy rápido, o no sé qué es lo que llega más rápido, si llega rápido el lunes o llega rápido el domingo. Pero algunos por el trabajo, yo otra vez el lunes, ¿verdad? Pero el domingo siento que llega muy rápido y tal vez lo que asimilábamos de lo que aprendimos la semana pasada, no nos dio ni tiempo de colocarlo en práctica. Pero yo les animo, hoy que estamos terminando esta serie Esperanza en tiempo de crisis, a que al final de esta tarde tal vez usted se siente, haga una reflexión y si es posible un escrito. ¿Qué fue lo que usted aprendió y qué va a comenzar a poner en práctica en su vida a partir de hoy? Porque viene la próxima serie, que es Enganchados, ¿sí? Tal vez tú sientes lo mismo que yo siento cuando aún veo estas imágenes. No sé cuántas personas toman sus vehículos, su transporte temprano en la mañana para llegar a su trabajo, al lugar de sus estudios, y tal vez esa ruta por la cual te desplazas encuentras unos cuantos establecimientos, ¿verdad? Mercados, abastos, bodegas, chinos, como decimos muchos, ¿sí? Y ves eso que viste allí, esas colas. Cada vez y todas las mañanas, cuando esto ocurre, nos da tristeza. A mí me da tristeza, no sé si a ti te ocurre lo mismo. Da tristeza ver tantas personas. Usted dirá, no, pastor, a mí me da tristeza cuando me toca hacerla, el día que me toca, ¿verdad? Pero hay tanta gente tal vez con desesperanza. Y yo decía, Señor, esto sé que tiene que terminar algún día. Amén. Todo pasa, todo va a pasar. Y preparar esta serie precisamente en estos momentos con la intención de, hey, vamos a transmitir un poco de esperanza a las personas y tener alguna herramienta para hablarle a otros, que aun cuando la crisis se ponga más difícil o ha agudizado de unos meses para acá, podamos seguir confiando que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Amén, que somos sus hijos, que vamos a trabajar, el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos y que Él va a suplir toda necesidad en nuestras vidas. Amén. Pero entonces en esa esperanza, y esta serie nace de esa inquietud, de ver esos estantes vacíos, de ver a la gente desesperada, incluso gente llorar por una frustración cuando no consigue un artículo, ¿sí? Dijimos, vamos a orar por las personas que no tienen esperanza, pero también vamos a darle una palabra a la gente que no tiene esperanza, ¿sí? Esto es una crisis. Y las crisis hemos aprendido durante estos domingos y hoy, último domingo de la serie, que las crisis deben llevarnos a una relación creciente con Dios. Una crisis cuando llega a nuestras vidas debe producir un crecimiento en nosotros. Si una crisis no produce ese crecimiento en nosotros y tú has llorado durante toda esa crisis, has experimentado dolor durante la crisis, has tenido pérdidas durante esa crisis y al final de la crisis tú no has crecido, pues perdiste la crisis. Perdiste tus lágrimas, perdiste tu dolor, perdiste tu quebranto, perdiste tu tiempo en medio de la crisis. Sea una crisis matrimonial, sea una crisis financiera, sea una crisis de salud, cualquiera que sea la crisis que viene a tu vida, porque las crisis son cíclicas, van y vienen, una diferente a otra. Pero si en la crisis no tienes un crecimiento, lo que nosotros llamamos un avivamiento quiere decir una mejor relación con Dios, te acercas un poquito más a Dios, pues realmente hemos perdido ese tiempo y esa crisis. Durante este domingo hemos hablado de hambruna, no de hambre, de hambruna. Y definíamos la hambruna como un tiempo donde hay dificultad para producir alimentos y para distribuir alimentos. Tal vez no estamos pasando hambre,
pero estamos viviendo una hambruna. Si tomamos este concepto, hay problemas para la producción de alimentos y hay problemas para la distribución de alimentos. Y es lo que la Biblia llama a esto una hambruna. Pues estando en esa hambruna, ¿verdad?, donde hay problemas, donde hay situaciones difíciles, hemos estado estudiando 4 hambrunas, hasta la fecha 3, hoy 4 hambrunas que refiere la Biblia como parte de la historia. Y ver qué quiso enseñar Dios cuando ocurren estas hambrunas en un pueblo y cómo podemos dar esperanza mediante esa reflexión, ya que nosotros estamos pasando por ese proceso, que el pueblo de Dios, el pueblo de Egipto, la ciudad de Samaria, como lo veamos el domingo pasado, pasaron por ese proceso de problemas para adquirir alimentos, para distribuir la alimentación de toda una nación. Entonces, estando en una hambruna, primero vimos a un José. No sé cuántos estuvieron en la primera entrega. Vimos a un José que interpretaba sueños y a un faraón que tiene un sueño con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y José le interpreta el sueño y le dice, esos son 7 años de abundancia y 7 años de escasez que va a tener la tierra. Y debes hacer lo siguiente, debes ahorrar la quinta parte o el 20% de lo que produce la tierra para cuando venga la crisis no tengas un desabastecimiento o tengas con qué alimentarte y no perecer, ni tú ni el pueblo. Le pareció bien a el faraón la estrategia de José y lo pone como segundo al mando del pueblo de Egipto después de él. Dijo, no habrá otro mayor que yo, sigues después de mí vienes tú, pero es la mayor jerarquía que pudo darle a este hombre llamado José. Y comienza todo un plan de distribución, de recolección de granos. Pasaron los 7 años de abundancia, ay, todo el mundo en la abundancia, mire, porque cuando uno tiene abundancia tiende a tirar a veces la casa por la ventana. ¿Sí? Cuando uno tiene abundancia, ay, mira esto, ay, sí, toma, Eva, mira, aquí está. Y estamos tal vez un poquito mano suelta. O cuando tenemos abundancia muchas veces no pensamos en el mañana creyendo que la abundancia va a estar todo el tiempo en nuestras vidas. Y resulta que en ese tiempo, en ese momento, se acabaron los 7 años de abundancia. Se acabaron los 7 años donde el pueblo tenía tanta comida que hicieron hábitos o malos hábitos en despilfarrar tal vez lo que tienen. Se cree que mientras uno más gana, más gasta. Y si usted recibe, y es de los que va a recibir un aumento de sueldo ahorita a partir, bueno, felicitaciones, a partir de hoy. ¿Sí? A partir de hoy usted gana más. Sí, Dios gracias. A partir de hoy usted gana un poco más. Pero claro, entendemos que se ha perdido el poder adquisitivo. Pero la idea es que si usted gana más, no gaste más, sino que siempre tenga un margen financiero, una diferencia considerable entre lo que gana y lo que gasta. Y esto es lo que Dios quiso enseñarle a toda una nación, que en un tiempo de abundancia gastaron todo y cuando llegó la escasez, llegó la hambruna, pues tuvieron que pedirle al gobierno que los ayudara y los alimentara. Y aprendíamos un gran principio de esta primera entrega, y es que el pueblo no se preparó para una crisis. Y decíamos que el principio de la primera hambruna era ahorrar. ¿Cuántos empezaron a ahorrar? Ay, Dios mío. ¿Sí? Usted para la fecha de hoy debe tener por lo menos 3 semanas de ahorro de su dinero. Era difícil, bueno, usted iba a sacar el 20% de lo que cobró la última quincena o la última semana, de lo que cobró esta semana, que era 30, el 20%, y lo aguardó y se olvidó de eso. Acumule algo y luego compra algo para en lo que ha de invertir, porque el dinero ahí se le va a volver nada. ¿Por qué? ¿Qué nos enseñaba Dios el primer domingo? ¿Cuándo hay que empezar a prepararse? Ahora, ya. Ahora podemos decir ayer, hace 3 domingos, había que comenzar a prepararse, porque tal vez la crisis pueda agudizarse, ¿sí? Y podamos estar
y podamos necesitar y adquirir algo que podamos, en lo que podamos invertir. El principio que nos enseñaba era el ahorro y era la austeridad, que usted aprendiera a ahorrar. ¿Sí? Aprendíamos a ahorrar. ¿Cuántos han aprendido a ahorrar? ¿Y cuántos están encima de sus hijos? Moca, ahorren, guarden, apaguen la luz, el agua, ¿cierto? De alguna manera ahorramos. El principio entonces de la primera lección o conferencia de domingo de la serie era el ahorro. Y además del ahorro, era la austeridad, aprender a hacer comedia, no hacer pichirre, no aprenda a hacer pichirre, porque si ya usted era pichirre, y en la crisis se pone más hueso duro, entonces no es la idea, no es que usted sea pichirre, es que sea austero, ¿verdad? Y sepa administrarse en los tiempos difíciles. Entonces aprendíamos muchas cosas aquí, que quien se preparó fue un gobierno para el tiempo de crisis. Y gracias a que el gobierno se preparó, el pueblo pudo sobrevivir. Aquí en Venezuela no nos preparamos ninguno. Y se preparó un gobierno y nos preparamos nosotros. Sí, entonces la culpa no es solamente de uno. Pero en lo que estudiábamos es que debemos prepararnos ya, para cualquier tiempo, para que cualquier contingencia. El segundo principio lo veíamos en una historia maravillosa del profeta Elías, en el pueblo de Israel. ¿Sí? En Egipto Dios preservó a su pueblo, y en la siguiente, ya es directamente con su pueblo, la siguiente hambruna. Un hombre dijo, llamado profeta Elías, le dijo al rey, no va a llover hasta que yo lo ordene. Y al principio le dirían, sí, seguro que va a llover. ¿Cómo que no va a llover? Tiene que llover. Cuando llegue el tiempo de la lluvia, va a llegar la lluvia. Eso es algo que la naturaleza no lo podemos detener. No podemos hacerle frente, tal vez. Eso a tal mes debe empezar a llover. Piensen a sembrar que va a llover. No le estén poniendo cuidado a ningún profeta. Pues déjeme decirte que Dios tiene el poder, si creó la naturaleza, a que la naturaleza le obedezca. ¿Ven? Él sigue siendo un Dios real, como lo cantábamos hace un momento, y tiene el poder para ordenar a la naturaleza, y la naturaleza se somete en su nombre. Amén. Si no, mira lo que pasó con este tornado o esto que ocurría en México. Los pronósticos eran que iba a arrasar gran parte de México. ¿Sí? Decían, no, es inevitable, allá va ese tornado, y le tomaban la foto, mira cómo va, y en lo que toque tierra, un huracán, categoría 5, que es alta, ¿verdad? Es destructiva, creo, es la más fuerte. ¿Cuántos oraron por México? Amén. La iglesia se unió a orar por México. Los mexicanos oraban por México. Los que estamos en esos otros países, que tenemos amigos, tenemos familia, tenemos gente allá, orábamos por México. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Un milagro. Porque los que conocen de esto y estudian de esto y saben, decían, eso era una cosa que iba a ser terrible. Y que después prácticamente ileso haya salido México de esto, es que la naturaleza se somete a las órdenes de Dios. Amén. Y cuando este profeta, Dios le dijo, dile al rey que no va a llover, es porque no va a llover. Mire, porque es que las nubes son obedientes, mucho más que nosotros. ¿Sí? Dile que está a tu lado, las nubes a veces hacen más caso que tú. Le hacen más caso a Dios que tú. ¿Verdad? A veces le hacen más caso, un poquito más obediente de las nubes. Bájate de esa nube. Entonces, encontramos a un rey molesto. ¿Molesto por qué? No le llovió por 3 años y medio. ¿Y comenzó qué? La hambruna. La sequía, la falta de producción de trigo, la falta de pasto para alimentar animales. Y esto fue otra crisis. ¿Qué quiso enseñarnos Dios ese domingo con esta crisis? Que Dios es supremo. Amén. Que el único eterno es Él, nadie más. Nos enseñó que solo Él es Dios
y se nos presenta en la Biblia con un nombre muy poco usual para nosotros, y es Dios celoso. Un Dios celoso. Y dice, no te harás imagen delante de mí, porque yo soy Dios celoso. No adores a otros ídolos, porque yo soy Dios celoso. Y sabes, yo creo que Dios está tratando con nuestra nación. Y usted dirá, por culpa de los otros. No, yo creo que es una responsabilidad de todos. Dios ha tratado con nosotros y está tratando con nosotros. Y esta crisis no va a pasar hasta que nosotros entendamos, porque es seguro que va a pasar. Podemos tener esperanza que va a pasar esta situación. Claro que sí. A veces algunos empresarios tienen más fe que nosotros, siguen armando sus negocios, siguen alquilando, siguen abriendo empresas. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso va a pasar. Pero lo triste sería que la crisis en Venezuela pase y nosotros hayamos perdido las lágrimas, las colas, hayamos perdido el dolor, el tiempo de la crisis y no hayamos aprendido como nación. Y no nos hayamos preparado de ahora en adelante para enfrentar cualquier otra crisis. Y lo que Dios enseñaba, ¿sabes por qué? Porque Venezuela se hizo muchos ídolos. Y no me refiero solo a ídolos de estatuas, de madera, de bronce, de piedra. No, no me refiero solo a eso. Venezuela idolatró a personas y colocó personas en lo alto como si fueran dioses, como si fueran ellos los únicos poderosos capaces de resolver nuestros problemas. Y todavía gente sigue idolatrando y esperando, confiando en personas que van a resolver esta crisis. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Tal vez a un punto donde reconozcamos que solo hay un Dios que puede ayudarnos. Amén. Y hasta que no se derriben todos esos altares, me refiero, no se derribe de nuestra mente toda esa confianza puesta en un hombre para solucionar nuestros problemas, o puesto en hombres para solucionar nuestros problemas, y volvamos a Dios, tal vez la crisis no pase. Entonces Elías en este tiempo demuestra que Dios es real, que Él es el único que puede abrir la ventana de los cielos, puede abrir los cielos y que descienda fuego del cielo. Vimos la historia en el monte de Carmelo, cómo los profetas de otros dioses trataban de que respondiera a su Dios por fuego. Y cómo Elías hizo una oración y del cielo descendió fuego y consumió un sacrificio, un holocausto. Y se demostró en todo Israel que solo existe un Dios a quien vamos a adorar. Y cuando eso sucedió, que el pueblo dijo, no, los otros dioses no son Dios. El Señor es el Dios celoso. A Él vamos a servir desde ahora en adelante como nación. Entonces Dios le dijo a Elías, ahora sí, di que llueva. Di que llueva. Y Acab, que es el peor rey que haya existido, el peor gobernante que haya existido. Nosotros hemos tenido muchos gobernantes, tal vez no hemos tenido Acab, ¿sí? Porque le dice que ese es el peor gobernante que ha existido, ¿cierto? Se molestó, pero tuvo que reconocer, y Elías le dijo, mira, que corre, dígale al rey que corra, porque le viene un palo de agua encima que le va a caer. Y cuando a los 3 años y medio Elías dijo que iba a llover, quedó confirmado que Dios controla todo. La naturaleza, las circunstancias, y que Dios puede hacer como Él quiere. Nada es imposible para el Señor. Y a Él es que nosotros servimos y estamos adorando el día de hoy. La tercera gran hambruna fue, esta hambruna se da en una ciudad de Samaria, una ciudad del pueblo de Dios. Y se acostumbraba, aún se acostumbra, a un bloqueo económico contra una nación para someterla. Y se acostumbraba a sitiar una ciudad, un ejército enemigo venir, rodeaba la ciudad por todos lados, con muchos soldados, e impedían la salida y la entrada de las personas a ese lugar. De manera que la gente no podía comercializar, salir a los campos, producir, llevar al ganado, regresar. Ellos sabían que con paciencia iban a derrotar a sus enemigos.
Lo que debían hacerse era esperar. Y mientras esperaban, su reino les proveía todo lo que ellos necesitaban de comida. Y eran meses, ellos podían esperar meses hasta que la provisión que estaba dentro de la ciudad, los abastos, quedaran vacíos. Y cuando empieza a escasear un producto, la tendencia ¿cuál es de sus precios? A subir. Cuando un producto escasea, los precios suben. ¿Sí? Para aquello que creo que es de la ley de la oferta y la demanda, comienza a subir los precios. Y me impresionó cómo los precios subieron en Samaria, como hoy nos sorprenden nuestros precios. ¿Sí? Cuando leo la Biblia y dice que la cabeza de un asno llegó a costar 80 monedas de plata, eso era mucho dinero. Yo le preguntaba a Miguel, ¿cómo se cocina una cabeza de cochino? Entonces me dijeron los ilustrados en la materia, los expertos, que se puede freír la cabeza, se puede asar. ¿Porque me dijeron cómo es? Asar, sancochar también la cabeza y se hace una sopa de eso. Ajá, se sancocha. Yo sé que la hora no es, pero no le estoy hablando tal vez de algo muy sabroso para muchos. Una cabeza de cochino, no sé cuánto puede costar una cabeza de cochino. ¿Sí? ¿Desde cuándo no hacen una sopa de cabeza de cochino? No sabemos cuánto puede costar una cabeza de cochino. Lo cierto es que tal vez la cabeza de cochino es aceptable para comérsela, para mucha gente, ¿verdad? Me dijeron que les come las orejas y la papada, ¿verdad? Y si una cabeza de cochino puede comerse, imagínense la desesperación, la hambruna, lo difícil. Yo creo que ya no comían cochino porque no los criaban, pero tenían burros para trabajar, asnos, y llegaron un momento que empezaron a matarlos para comérselos. Si una cabeza de asno, de burro, costaba 80 monedas de plata o ciclos de plata, ¿cuánto costaría un muslo de burro? Deme un kilo de muslo de burro ahí. A ver. Espero que no lleguemos a eso. Un kilo de gato, un kilo de perro. Ajá. La gente llegaba a la carnicería y ¿qué hay? Bueno, tenemos solomo de burro, punta trasera de burro, pechuga de burro, no sé qué sacará eso. Pero ¿cuánto costaría eso? Y la gente ya no tenía. Entonces lo que le quedaba era la cabeza. Es impresionante la hambruna que pegó allí. Pero más impresionante es saber que el rey un día iba pasando, ¿verdad?, por los muros, recorriendo la ciudad, y una mujer llega y le dice: Rey, sálvanos, sálvanos de esta hambruna. Y el rey le dijo: si Dios no te salva, ¿qué voy a hacer yo? O sea, si Dios... Y es donde empezó el quebrantamiento, el reconocimiento de que necesitaban a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en nuestras vidas muchas veces vienen las crisis, pero nosotros orgullosos, no nos importa, adelante, y perdemos la crisis y no reconocemos que necesitamos de Dios. Luego de la crisis viene la confrontación a nuestras vidas. Mira lo que te pasó, vas a volver a caer en lo mismo. No importa, seguimos para adelante con nuestra adicción, con nuestro comportamiento, con nuestra rebeldía, con nuestra terquedad, hasta que viene el quebrantamiento. Cuando viene el quebrantamiento a nuestras vidas, ese es el último recurso que Dios utiliza para que vuelvas tu mirada a Él. No porque Dios es arrogante y Dios es egoísta y quiere Dios. No, Él no nos necesita a nosotros. No creas que es como la mitología griega, donde Zeus crea al ser humano para que a través de su adoración ellos puedan sentirse bien, Zeus y los semidioses y todo esto de la mitología griega. No, nuestro Dios no es así. Dios te lleva al punto de quebrantamiento, te lleva a la crisis, te lleva a la confrontación, porque Dios quiere bendecirte. Porque Dios quiere lo mejor para ti, porque Dios quiere enseñarte principios, de manera que los 80 años aproximadamente que vivas acá en esta tierra, seas una persona que viva prósperamente como Dios quiere que sus hijos vivan. Amén. Y por eso Dios quiere enseñarnos. No es porque Dios es un sádico, Dios quiere hacer cosas, ¿verdad?, y hacernos sufrir para entonces Él sentirse bien cuando tú acudes a Él. No. Dios es un Padre
que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero muchas veces, como Samaria, tuvieron que llegar al quebrantamiento. Entonces sí llegaron a una situación terrible. ¿Por qué? Porque esta mujer clama y le dice, solo Dios te puede ayudar. ¿Qué pasé? Yo no pasé nada, estoy malos atada. Y es reconocer que hemos tenido autosuficiencia. Eso es lo que nos deja esta historia. Es el fin de nuestra autosuficiencia. Es el fin de nuestro sentido de omnipotencia. El creer que podemos hacerlo todo sin la ayuda del Señor. Y bueno, y la historia tan fuerte en esa ciudad de que una mujer le dice, ayúdame, rey, porque mi vecina y yo nos llegamos a un acuerdo y ayer nos comimos al hijo mío y hoy toca comernos al hijo de ella y escondió al muchacho y yo tengo hambre. Eso está en la Biblia, eso sucedió. Y el rey dijo, oh Dios, ya, esto es demasiado. Ahora nos vamos a comer unos a otros. ¿Y qué cree usted? ¿Que nosotros estamos muy lejos de eso? ¿Acaso no nos comemos los unos a los otros? Y lo que tenemos lo vendemos súper caro y lo revendemos y no nos molesta, no se nos agua el ojo frente a la necesidad de una persona. Pero como yo lo tengo, yo te lo vendo a tanto, porque en la calle está tanto y el dólar está tanto. De canibalismo salvaje que estamos viviendo tal vez. Sin alusiones. No. Pero estamos perdiendo la sensibilidad, estamos perdiendo la hermandad, estamos perdiendo el amor. ¿Sabes qué dice la Biblia? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos guardando. No compartimos tal vez. Y de esto se trata la cuarta hambruna con la cual terminamos hoy. La primera nos enseñó el ahorro. Y debemos prepararnos ya. No puedes esperar que las crisis te lleguen, que la cosa empeore para empezar a prepararte. Estudia, trabaja, invierte. Sé proactivo, piensa, sueña, cree que Dios puede ayudarte aún en tiempo de crisis, porque todas las cosas se sujetan, hasta la naturaleza, Dios tiene poder para sujetarla. Amén, créele a Él. La segunda te enseñaba a depender solo de Él, confía en Él. No en otros dioses, no en otra gente, confía en Él. La tercera que acabamos de hablar, nos enseñaba a que debes terminar con tu autosuficiencia y creer que es con tu fuerza que lo vas a lograr. No, con mi fuerza yo arreglo mi matrimonio. Yo no necesito contarle mis problemas. No, yo con mi fuerza arreglo a mis muchachos. Yo con mi fuerza voy a echar para adelante. Necesitamos la ayuda de Dios. Amén, la intervención de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestra finanza, en nuestro negocio. Invoca al Señor y Él te va a responder. Clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clama al Señor. Él va a respondernos. Él te va a dar la salida a tu prueba. Pero entonces, nos sigue diciendo la Biblia que hay otra hambruna. Y esta hambruna sucede en el Nuevo Testamento. Todas las que te hablé anteriormente están en lo que llamamos el Antiguo Testamento de la Biblia, antes de Cristo. Estas suceden en el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué sucedía en el Nuevo Testamento? La iglesia estaba comenzando. El Señor había muerto en la cruz. Había resucitado al tercer día. Se le había aparecido a los discípulos por 40 días. Y luego asciende a los cielos y sus discípulos comienzan a reunirse como iglesia y se escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que el libro de los Hechos aún no se ha terminado de escribir porque es los hechos de la iglesia tiene casi 2000 años y se sigue escribiendo su historia por todo lo que ha atravesado la iglesia. Pero Hechos de los Apóstoles, mira lo que dice en su capítulo 2, versículos 44, 45, 46, 47, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacían en las casas? Comían el pan y compartían. Molestos, amargados, ¿sí? Con alegría en su corazón. Pero ¿sabes qué viene, qué ocurre en la iglesia en ese tiempo? Que se levanta otro profeta, ya no era Elías, ya no era Eliseo. Ahora se levanta otro profeta. Y el profeta que registra el Nuevo Testamento se llama Ágabo. Es un profeta cristiano que se levanta y dice: hermanos, les tengo una noticia de parte del Señor, viene una gran hambruna sobre la tierra. Imagínense, una iglesia que estaban haciendo, estaba siendo perseguida. Buscaban a los cristianos para llevárselos presos, para llevárselos al circo romano, para que se lo comieran los leones mientras los romanos vean ese espectáculo. Le ponían a los niños pieles de zorra y los soltaban para que los perros corrieran tras ellos y se los devoraran. También los amarraban en postes en los jardines del rey Nerón para iluminar su jardín con los cuerpos de los cristianos vivos, y les encendían fuego. Claro, morían inmediatamente, pero su cuerpo era quemado para alumbrar los jardines de un palacio. Eso lo vivió la iglesia, nuestra iglesia, hace años atrás. Y muchos creyeron que iban a poder acabar con la iglesia, con los cristianos. Y no fue así. Hoy en día nosotros gozamos de poder alabar al Señor en un servicio como este. Y a veces no venimos. Ay, es domingo, como que tengo que lavar, como que me va a doler la cabeza el domingo. Y es lunes y tú estás pensando que te va a doler la cabeza el domingo, ¿verdad? Y ponemos cualquier excusa. El que se excusa, se acusa. No se acusa, ¿verdad? Yo esta mañana me paré en la puerta de la iglesia a esperar, voy temprano a esperar aquí, a preguntarle, ¿por qué no vino el ayuno ayer? ¿Por qué no vino el ayuno? ¿Por qué no vino el ayuno? Claro, fue más una maldad. Y preguntar a la gente, ¿por qué no? Y a los que no les preguntaba en la salida, se lo voy a preguntar. Ayer tuvimos un ayuno espectacular, un tiempo muy especial. ¿Por qué no vino el ayuno? Ay, pastor, que trabajé, tráigame la constancia, le decía. Ah, no, que tuve un examen, tráigame la constancia. No, pastor. Y tomé la mano de alguien en juego y le dije, te felicito. Porque me dijo, ay, pastor, se me olvidó. Te felicito. Él ha sido la más sincera de todos los hermanos que ven a la iglesia. Porque tenemos excusas para todo. Y tal vez sí estás trabajando, sí estás. Pero quiero que te organices para nuestro último ayuno del mes de noviembre, que es el último ayuno del año 2015. Yo creo que necesitamos buscar la presencia del Señor. Y me gustaría que eso estuviera lleno, así como estaba en el primer servicio, lleno, con el segundo, lleno de un grupo de personas buscando de la presencia del Señor y su dirección para el año 2016. Amén. Adoremos, cantemos, pero tengamos una palabra de Dios que nos direccione el próximo año. Y preguntaba esto, nos excusamos. Estas personas, nuestros hermanos, nuestros antepasados como iglesia, sufrieron persecución, quemaban a sus hijos, mataban a sus hijos delante de ellos, y ellos no negaron su fe. Se reunían para compartir lo poco que tenían. Y de paso un profeta llega, como algunos profetas de desastre, a decirle, ahora vamos a pasar hambre, entonces no solamente nos van a perseguir, nos van a matar a los muchachos, van a quemar las casas, sino que nos vamos a morir de hambre. O sea, ¿no te ha pasado que a veces las cosas te llegan todas juntas? ¿A cuánto le han pasado? Uy, y se daña el televisor y se daña la nevera y se va el gas. Ah. Único que falta es que el abuelo embarace a la abuela. Éramos muchos, que dicen por allí, para el dicho. Ah. Ajá, y entonces todo como que te llega junto, ¿sí? Y entonces llega un momento que dices, no, pero ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que necesitas del Señor y que Dios puede darte la salida. Y la iglesia dijo, ¿hasta cuándo? Y ahora después de todo esto va a venir un hambre. O sea que si logramos escaparnos de los leones o de quemarnos como si fuésemos una antorcha, entonces nos va a agarrar la hambruna y nos vamos a morir de hambre. Y era difícil el tiempo para la iglesia en la historia del Nuevo Testamento. Pero un hombre llamado Pablo entendió que todas las cosas pasan y que todas las crisis tienen un propósito de parte del Señor. Que todas las crisis, no sé cuál es tu crisis ahora, además de la situación país, no sé cuál es tu conflicto, no sé cuál es tu confusión, pero déjame decirte que todo va a pasar. No sé cuál es tu prueba, no sé, pero todo va a pasar. Y esa es la esperanza que yo quiero darte en el cierre de esta serie. Todo pasa, toda circunstancia pasa. Lo mejor de todo esto es que es como en el Salmo que dice que el Señor es mi pastor y nada me falta, en ese mismo Salmo dice que voy a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. No te dice que te lo va a evitar. Jesús le dijo a sus discípulos, quiero que estén claros en algo. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días que el petróleo estuvo en 100 y pico y los días que esté en 40. Los días de 4 o 6, 30 como los días de 800. ¿Qué dice el Señor? Vas a atravesar el valle de la sombra y de la muerte, pero podemos estar seguros, como el salmista David, que dijo que el Señor era el pastor y nada le falta, y dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y mientras yo estoy pasando por ese valle de la sombra y de la muerte, tomado de tu mano, tú estás preparando, aderezando mesas, aún en presencia de mis angustiadores. Quiere decir que mientras tú estás por la crisis, Dios está preparando un banquete para ti. Y dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia del Señor voy a ver todos los días de mi vida, y en la casa del Señor voy a morar por largos días. Amén. Qué bueno es el Señor. Maravilloso es Dios. Mira lo que termina diciendo aquel hombre con esperanza. Y mira lo que termina diciendo un hombre como Pablo en sus escritos. Él escribe en la carta a los romanos y nos dice allí lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea que lo entregó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué va a acabar con tu esperanza? Nada. El hambre, peligro, espada, persecución. Pablo menciona todo lo que pudiéramos tal vez atravesar. Enfermedad, ¿qué va a acabar con el amor de Dios en tu vida? ¿Qué te va a hacer rendirte? ¿Qué te va a hacer tirar la toalla en cuanto a tu relación con Dios? ¿Qué va a hacer que digas no vuelvo más a la iglesia? ¿Qué va aquello tan grande que te puede suceder? Que reniegues tu fe, que reniegues de Dios, que quiebre tu negocio, que tengas que vender tu carro, que tengas que vender tu negocio, que tengas que empeñar tu casa, que tengas que vender tu televisor, tu plama, tu cosa. ¿Para qué lo compraste? Tal vez, cierto, fue para
ver televisión allí, pero si en un tiempo de crisis tienes que salir de él, sal de él. Resuelve tu crisis, porque eso es por fin no aprendí en toda la serie. ¿Activo o pasivo? Es un activo. Y que tengas que vender tu activo para solucionar un problema, es Dios que te proveyó de ese activo. Y el mismo Dios que te proveyó de ese activo en algún momento, de tu moto, de tu carro, de tu televisor, Dios tiene ese mismo poder para darte eso y mucho más. Amén. Pero debes entender que cuando pasamos en tiempos de crisis, hay ajustes. Hay ajustes. ¿Qué es lo que puede hacer doblegar tu fe, quebrantar tu espíritu, tu intención de servir a Dios, tus problemas? Los problemas en tu casa, los problemas con tu esposo, los problemas con tus padres, los problemas con tus hijos. Cansado de decir, ay, ya no aguanto más, Señor, no, hombre. ¿Qué te va a hacer doblegar? Pablo decía, nada me va a separar del amor del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque todo pasa. Pablo sabía que su crisis iba a pasar. Amén. Ponte en pie en esta mañana. Y oramos al Señor. Sube. Qué bueno ha sido el Señor. Amén. Qué bueno es Dios. Dios en su infinito amor, lo primero, escuche bien, lo primero que Dios quiere, además de bendecirte, prosperarte, de tomar tu mano y pasar esta crisis juntamente de la mano con Él, que puedas tener esperanza y confianza, lo primero que Dios quiere es salvarnos. Es lo más importante. Es lo más importante. La salvación de tu alma es lo más importante. Y por eso el Señor te invita a que lo primero que asegures en tu vida es tu alma, tu eternidad, que lo puedas asegurar. Amén. Y eso lo haces cuando entregas tu corazón a Jesús. Y el Señor comienza una relación de padre e hijo contigo. Amén. ¿Quieres orar en esta mañana y decirle, Señor, quiero esa salvación de mi alma primero? Quiero, Señor, eso que tú, Señor, das. Eso que conquistaste en la cruz para mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. La salvación llega a tu vida solamente cuando tú confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y si quieres hacerlo hoy, inclina tu rostro allí donde estás. Si quieres hacerlo hoy. Y dile al Señor lo siguiente, allí en oración. Pronúncialo con tus labios. Señor Jesús, en este día quiero reconciliarme contigo. Quiero entregarte mi vida, mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname por mis errores, por haber vivido un tiempo, una vida lejos de ti. Pero hoy no quiero desperdiciar este tiempo, mi crisis y los años que tengo por delante de vida. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando me llames a tu presencia, mi nombre puede estar en esa lista y pueda escuchar tus hermosas palabras. Ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Dios, por salvarme. Te pido que me ayudes en mis crisis. Sosténme fuerte con tu mano poderosa. Ayúdame a atravesar toda circunstancia. Hoy recobro mi fe, Señor, de que todo va a pasar
y de que tú tienes el control de toda situación. Hoy pongo mi confianza en ti, Señor, no en mis fuerzas, no en los ídolos. Hoy reconozco que tú eres Dios y que tú eres el Señor de la creación. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, bendice cada familia. Bendice cada hogar. Bendice cada vida. Espíritu Santo, fortalece a cada uno de nosotros, aumentando nuestra fe, Señor. No nos dejes caer en tentación. Venga tu reino a nuestras vidas, Señor. Enséñanos esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Respóndenos, Señor, en nuestro clamor. Bendice a nuestra nación, Señor. Y sabemos y entendemos como tus hijos, por lo que dice tu palabra, que aún falta un tiempo, pero permítenos como sociedad, como familia, como nación, aprender de esta crisis para no perder todo lo que hemos visto, Señor, que nos entristece, sino que podamos crecer como nación y podamos crecer en una relación contigo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Den un aplauso al Señor.